le damos la cordial bienvenida a través de esto que es el Ministerio Vida y Paz de la ciudad de Malargüe. Bendecimos a todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Y mientras buscamos 8:32 del libro de Juan, el mensaje en esta noche, si lo conoces, te sorprenderá. Así que ¿cuántos en esta noche quieren ser sorprendidos por el gran yo soy? Él está con nosotros en esta noche. Y Juan 8:32 es un versículo muy conocido, pero que no deja de tener vigencia, y que cada vez que lo leemos, cada vez que lo escuchamos, algo despierta en nuestro corazón, algo despierta en nuestro espíritu, y algo hace cada vez que lo leemos. Porque justamente cuando leemos Juan 8:32 nos habla de lo siguiente. Dice la escritura: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Un versículo cortito, lo decimos de vuelta: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y para ratificar y aún más acentuar esta palabra, vaya al versículo 36. Dice el verso 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis como verdaderamente libres. Puedo parafrasear y decir: cuando Dios hace algo, lo hace por completo. Dios no deja nada inconcluso. Aún más, la palabra dice que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. ¿Sí? Todo aquel que Él comenzó lo va a hacer. Ahora, hay un secreto en todo esto, y la clave está en conocer a Jesús. Cuando la Biblia habla de la verdad, está hablando de Jesús. Está hablando nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Digan conmigo: cuando se habla del Hijo, se habla del Hijo de Dios. Y cuando se habla de la verdad, se está hablando de Jesús. Y Dios nos invita a través de esta palabra a que lo conozcamos a Él. Y si lo conocemos a Jesús, diga conmigo: voy a ser libre. ¿De qué? De todo aquello que se pueda sobrevenir a nuestras vidas. De todo aquello que pueda generar algo que pueda preocuparnos, que pueda dañarnos, que pueda influenciar en nuestra vida. Aún de todo aquello que ni siquiera esperamos, si lo conocemos a Jesús, diga: Jesús nos hará libre. ¿Por qué? Porque Jesús es el libertador y es el salvador de la humanidad. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él anunciaba: he aquí el Salvador del mundo. He aquí viene el Salvador del mundo. Entonces, cuando nos metemos en esta palabra del libro de Juan 8:32, nos invita a que lo conozcamos. Porque ¿qué nos lleva a conocer a Jesús? A conocer lo que Él ha establecido por medio de su palabra para cada uno de nosotros. Y el conocerlo a Él, y el saber lo que Dios dice de cada uno de nosotros, el saber lo que Él ha prometido darnos, nos lleva a pararnos sobre la palabra, y por medio de la palabra reclamarle a Dios lo que Él dijo que iba a hacer a favor de nuestras vidas. Nunca podremos reclamar algo que no conocemos. Por eso a veces hacemos la comparación: si yo no conozco el testamento que me hayan dejado mis padres o de mis abuelos, nunca podré reclamar ninguna herencia, no voy a poder reclamar nada. Ahora, cuando conozco
algo o conozco de mis deberes, allí yo me paro y empiezo a reclamar aquello que es para mi vida. Por eso la Biblia nos invita a que lo conozcamos a Jesús. Porque si lo conocemos a Jesús, Él se ha comprometido a sí mismo a hacernos libres. Y Él quiere ver a su creación libre. Él nos quiere ver completamente libre, y que conociéndolo a Él podremos conocer los beneficios de su reino a favor de nuestras vidas. Se dice que hay más de 32,000 o 33,000 promesas que están escritas para los hijos de Dios. Mire, si no tenemos promesas hechas por el Señor, al cual nosotros podamos presentarnos delante de Él y decirle: Señor, tú dijiste. Diga conmigo: tú dijiste. O como dijo Jesús, aún delante del mismo Satanás, cuando le dijo: escrito, escrito, escrito está. ¿Eso qué significa? Jesús, al conocerlo a Dios, tenía la legalidad para presentarse delante de Dios y decirle: Señor, tú dijiste. Pero también tenía autoridad. Diga, el conocer a Jesús nos lleva a tener autoridad para pararnos frente a los problemas. Jesús conocía a Dios y tenía autoridad para pararse delante del mismo diablo y decirle: diablo, escrito está. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, Dios nos da autoridad y poder para pararnos frente a cualquier problema, frente a cualquier adversidad, frente a cualquier necesidad, y decirle: Señor, tu palabra dice esto y aquello otro. Y por creer, por haber conocido los secretos del reino de Dios, esa credibilidad y ese conocerlo va a hacer que los cielos se abran a tu favor y al favor de tu familia. Por eso necesitamos conocerlo a Jesús. Y sé que por allí para algunos se llega a tornar medio tedioso como el poder conocer a Jesús, el poder apartar un tiempo a diario para conocerlo a Jesús, para conocer la palabra, para conocerlo a Dios, para activar por medio de ese conocimiento aquellas virtudes del reino de Dios que están a nuestra disposición. Poder conocerlo a Jesús te va a llevar a que una palabra se pueda revelar en el momento oportuno, en el momento de allí de la prueba, allí en el momento de la necesidad. Saber que en el mundo espiritual algo acontece cuando nos paramos delante de Dios y enviamos un clamor delante del Señor. Eso legaliza el cielo que se mueve a nuestro favor. El conocerlo a Jesús. Por eso dice: si lo conocen a Jesús, seréis libres. A veces nos encontramos con lo adverso de esto. Mucha gente quiere ser libre, mucha gente quiere ser sanada, mucha gente quiere ser prosperada, mucha gente quiere tener paz en el hogar, mucha gente quiere, pero no se anima y no quiere conocer a Jesús. Diga conmigo: si yo quiero ser bendecido, si yo quiero ser sorprendido, si quiero que los cielos se abran a mi favor, yo tengo que conocer a Jesús. Es Él el autor y consumador de mi fe. Jesús es el que venció al diablo. Jesús es el que venció a la muerte. Jesús es el que derramó hasta la última gota de su sangre para limpiarnos. Jesús es el todo en todo. Diga conmigo: Jesús es el todo en todo. Vuélvalo a decir: Jesús es el todo en todo. Pero el secreto está en conocerlo. Yo no sé cuáles son tus impedimentos o cuáles son los pensamientos que tienes para con Jesús. No sé por qué te cuesta a veces conocerlo de la manera que tienes que conocer a Jesús. No sé cuáles son los paradigmas de tu mente
que te llevan aún a ser limitado para conocerlo a Jesús. Conocemos de un montón de cosas, conocemos de un montón de situaciones, pero no lo conocemos como tendríamos que conocer a Jesús. Porque el solo hecho de conocerlo a Él, el solo hecho de conocerlo a Él, y vuelvo a insistir con esto, el solo hecho de conocerlo a Él, de conocerlo a Jesús, hará que tu vida sea sorprendida diariamente por su gran amor y su gran poder. No es que Él solamente bendice de tanto en tanto. No. Recuerde lo que dice el libro de Juan, que todo aquel que viene al Padre, el Padre no lo echa fuera. Todos los días si usted va a los pies de Cristo, si todos los días va con una necesidad, si todos los días se presenta delante de Él con una necesidad o una petición, y usted está creyendo de que Jesús fue a la cruz, murió, pero que también resucitó, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios y usted le da legalidad y yo le doy legalidad, los cielos se abrirán a favor de nuestras vidas. Pero el secreto está en conocerlo a Jesús. Él no es una fábula, Él no es una leyenda. Jesús no está destinado solamente para una clase de personas, no. Él está allí amplio, o está esperándonos para que vayamos y nos acerquemos a Él y le podamos conocer, que podamos conocer sus atributos, que podamos conocer toda aquella potencia que tiene encerrado dentro de su ser, y que a través de ese conocimiento nos irá llevando cada día a vivir con libertad. Si hay algo que preocupa al pastorado de la iglesia, sea de la iglesia que sea, ¿cómo es posible que haya gente que aún congregándose, asistiendo a las reuniones, aún gente que lleva años, siga viviendo oprimida, siga viviendo desanimada, siga viviendo desinflada constantemente? Diga conmigo, ¿saben por qué? Pregúnteme, pastor, ¿por qué? Porque no conocen a Jesús. Usted dice, pastor, pero ¿están así? Sí. Porque si nosotros conocemos a Jesús, Él nos hace libre. El problema puede haber, sí. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Una aflicción no puede ser eterna en tu vida. Un desánimo no puede ser eterno en tu corazón, mi amado. Un odio, un resentimiento no puede ser algo que perdure en el tiempo y en los días en tu vida, porque vas a vivir esclavo a esa situación. Pero si conoces a Jesús y vas con prontitud a Jesús, dice que Él viene y arranca todo dolor, arranca toda desesperanza, arranca todo aquello que ha venido de este sistema que te quiera preocupar y atar, y Él te va a hacer libre. Pero tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo. Tenemos que apartar un tiempo para relacionarnos con el autor de la vida. Amada iglesia, tenemos que detenernos. Más allá de que estamos viviendo en un sistema bastante vertiginoso, el sistema que está mandado por el Dios de este siglo, que es Satanás, nos quiere llevar para que no nos detengamos. Pero digan conmigo, los hijos de Dios. Diga, los hijos de Dios. Dios nos ha dado entendimiento, Dios nos ha dado luz para que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. El diablo no quiere que conozca a aquel que lo venció a él. El diablo no quiere que lo conozca a aquel que te puede hacer libre. El diablo no quiere que conozcas a aquel que puede sanarte. No quiere que conozcas a aquel que te puede alimentar. No quiere que tú lo conozcas a Jesús, porque Él sabe que si tú lo conoces a Jesús, vas a ser libre de día y de noche. No quiere.
Y es allí donde tú tienes que darle una orden a tu alma para que lo siga conociendo a Jesús. Para que a diario tú puedas apartar un tiempo. Y no me digas, por favor, y no caigas en la trampa del diablo que te lleve a decir, es que no tengo tiempo. Por favor, porque eso es lo que el diablo quiere, que tú digas constantemente, es que no tengo tiempo. Porque todo aquello que proclame tu boca, eso se hará dentro tuyo. Él no quiere que lo conozcas. Porque cuando uno conoce a Jesús, se encuentra con el verdadero amor. Se encuentra con esa verdadera paz. Ese amor que te hará sentir importante y que tú vales algo. El diablo sabe que te lleva a que no lo conozcas. A que no conozcas el amor de Jesús. Porque cuando uno conoce el amor de Jesús, ese amor nos hace sentir que somos importantes, que valemos algo, que no somos obra de la casualidad, sino que somos un propósito sobre esta tierra y que sus ojos nos están contemplando y que la diestra de su justicia está presta para socorrernos y levantarnos a cualquier a cualquier hora del día. Será la situación que sea, pero si nosotros experimentamos ese amor, sabemos que ese amor nos hace sentir importante, que valemos algo para Él. Y si valemos algo para Él, Él no tardará, diga conmigo, Él no tardará en venir a socorrernos, no tardará en venir a levantarnos, no tardará en venir a acariciarnos, no tardará, porque cuando uno vale algo y vale algo para Dios, Dios nunca acortará la diestra de su justicia ni retirará su gracia a favor de aquellos que le buscan. Por eso tenemos que conocerlo. Y cuando la gente conoce a Jesús, suceden cosas extraordinarias. Por eso dice, si conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es allí donde apunta a Dios, a que la vida tuya sea libre. Él no te quiere ver en esclavitud. Porque para eso lo mandó a Cristo a que muriera en la cruz, para darte libertad. Él no te quiere ver bajo opresión. Vuelvo a insistir con esto. No podemos estar toda la vida lidiando con el mismo problema. Tiene que haber un momento, tiene que haber un de repente donde nos paremos delante del Señor y clamemos voz en cuello y digamos, Señor, yo quiero ser libre de esto y de aquello otro. Y Dios lo hará. Entonces, allí donde Dios nos hace libre de ¿qué? Del pecado. Nos hace libre de las maldiciones. Nos hace libre de enfermedades. Nos hace libre de ataduras. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 7. Vamos a leer algunos versículos en esta noche. El capítulo 7, verso 48. Y a ella le dijo, quedan perdonados tus pecados. ¿Sabe cuál es la primera libertad que quiere que tengamos en nuestras vidas? Que seamos libres del pecado. Que haya libertad en nuestras vidas producto de habernos acercado a Jesús. Y que podamos creer que a través del poder de su sangre Él nos libra y perdona todos vuestros pecados. No hay pecado delante de los ojos de Dios que Él no pueda perdonar. Hay una frase que por allí dicen, ni Dios te perdona. Yo retruco esa frase y le digo al diablo y a todos aquellos que dicen esa frase, Dios sí perdona los pecados. Que cuando Él fue a la cruz a morir, fue a morir justamente por eso. Fue a morir por nuestros pecados. Y que a través de su sangre
Él nos limpia constantemente de nuestros pecados. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 8. Son 3 citas que vamos a leer esta noche. Mateo capítulo 8, verso 13. Estoy solamente leyendo un verso de toda la introducción del capítulo. 8:13 del libro de Mateo. Entonces Jesús le dijo al centurión: vete y como creíste, te sea hecho. Y fue sanado su criado en aquella misma hora. El centurión conocía quién era Jesús. Diga conmigo, el centurión conocía quién era Jesús. Y ahí le bastó eso, porque ni siquiera él fue a pedir algo por él. Pero como el centurión reconocía quién era Jesús, el centurión reconoció autoridad en la vida de Jesús. Y cuando uno reconoce autoridad, cuando uno reconoce quién es Jesús, solo basta con presentarse delante de él. Y el centurión, hablando, parafraseando el capítulo, le dice: Jesús, uno de mis criados está enfermo. Y Dios lo sanó y lo libertó de esa enfermedad. Había un dolor, había una opresión, pero el solo hecho de haberse acercado, de haberlo conocido quién era Jesús y haberle pedido con fe, que es el segundo ingrediente. Porque muchas veces nos acercamos, pero ¿cómo nos acercamos a Él? ¿Cómo está tu fe en este tiempo? Porque si nos acercamos a Él y no creemos, pasaremos los días pidiéndole y no vamos a recibir. El centurión, hablándole a Jesús, dice que al oírlo Jesús se maravilló. ¿De qué? De la fe que tenía el centurión. Jesús habrá dicho: wow, este sí que me conoce. Este sí que realmente tiene la convicción de que yo puedo sanar. Este sí que se ha presentado delante de mí y me está dando legalidad para que yo obre con el poder de Dios sobre la vida de esa necesidad. Amada iglesia, yo quiero despertar en esta noche 2 cosas. Primero, que te animes a conocerlo mucho más a Jesús. Y segundo, que te presentes cada día con mayor convicción en la palabra, con mayor fe, para que los milagros sean activados en tu vida y seas sorprendido. Gracias por los 2, amén. Pastor, pero yo lo busco. ¿Cómo lo buscas? Yo el otro día ministraba a una persona en San Rafael y le decía: ¿sabes qué? Dios nunca responde a los lamentos. ¿Y sabe cuál es el error de mucha gente? Que se presenta delante de Dios con los lamentos y no con las convicciones y la fe. Le dije: ¿dónde está Dios? Lo tengo acá dentro mío, me dice. Si lo tuvieras dentro tuyo, ¿estarías con esa depresión? Una persona de años en el evangelio. Digo, porque si Dios está dentro de tu corazón, no podés vivir con esa depresión, no podés vivir desanimado todo el día, no podés estar dando lástima, porque ¿qué testimonio estás dando de que Dios está en tu corazón? Pastor, pero es que
Es que tenemos que activarlo dentro de nuestro corazón a Jesús. Le volví a decir, no me diga que tienes a Dios en tu corazón. Porque si tenés a Dios no podés vivir depresivo. Te lo digo así y te lo digo a vos mirando la cámara. Si vos decís que sos cristiano, si decís que tenés a Dios en tu corazón, no podés vivir con depresión. Van a haber días que puedas tener un tormento, pueden haber algunos momentos que puedas estar desanimado, pero no llegar al extremo de estar deprimido con una depresión y tomando pastillas para la depresión. Porque si lo conoces a Jesús, Jesús te va a hacer libre de toda depresión. Te va a hacer libre de todo tormento. Te va a hacer libre de todo aquello que te está oprimiendo y que te ha aún estado allí marginando en tu vida espiritual, atando en tu vida espiritual. Entonces me dice, pero ¿y cómo tengo que hacer? Quebrantar tu corazón, pero no llores delante de Dios dándole lástima, porque Dios no nos tiene lástima. Llorá para que la presencia de Dios se vuelva a manifestar en tu corazón. Llorá porque no sientes la presencia de Dios. Llorá porque has dejado de tener esas vivencias personales con Dios. Otro día a un grupo de trabajo le hice una pregunta aquí en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una vivencia con el Espíritu Santo? Algo fuera de lo normal. La respuesta en casi todas fue negativa. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro personal, una vivencia fuera de lo normal con Dios? Que perdiste noción del tiempo, que perdiste noción aún de dónde estabas. Y de repente cuando quisiste reaccionar, estabas sumergido en la presencia de Dios. Iglesia, no podemos vivir toda la vida excusándonos de que no tenemos tiempo para estar con Dios. Por eso hay tanta gente que está oprimida, hay tanta gente que está atada, porque no se toma el tiempo para relacionarse con aquel que los puede libertar, con aquel que puede sacar los tormentos. Este hombre reconoció quién era Jesús. Reconoció quién era Jesús. Mi criado está postrado en casa, está paralítico, terriblemente atormentado. Mire cuál era el cuadro de esta persona. ¡Wow! No dice que bueno, no, era un cuadro bastante duro por el cual estaba viviendo. Y Jesús le dijo, escuche, yo iré y le sanaré. Y él respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente dilo de palabra y quedará sanado mi criado. Y aquí voy a contar un testimonio de lo que pasó el domingo. El día domingo nosotros oramos por uno de los pastores del ministerio. ¿Se acuerdan? Y mientras estábamos orando se estaba grabando y instantáneamente terminamos la oración y mandamos el WhatsApp. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o no? Bueno, póngale un poquito de gana, pues. Lo que aconteció en ese momento, hermano, fue glorioso. Fue sobrenatural. Porque la iglesia oró con fe y la persona que recibe el mensaje lo recibe con fe. Textuales palabras. No hice tiempo de vérselo pasado recién a Joana. Estaba amargado este muchacho. Es un pastor del ministerio.
por lo que está viviendo, porque lo habían operado y tenían que volverlo a operar. Y bueno, dice, no quiero escuchar nada, había dicho. Déjeme, quiero estar un tranquilito ahora con el Señor, decía él. Es muy impulsivo, Señor. Dice, la esposa le dice, mujer sabia, diga mujer sabia. Dice, mira, el pastor no te va a mandar por mandarte un buen mensaje. Y de hecho, él casi nunca te manda mensajes. ¿Por qué no lo escuchas? Agarró el teléfono y escuchó la oración que la iglesia hizo a favor de su vida. Fue libre, diga, fue libre del dolor, de la amargura, de la tristeza, de la angustia. Diga conmigo, los diagnósticos comenzaron a darse vuelta. Todo aquello que le habían dicho comenzó a generar algo distinto, producto de que se envió una palabra, porque hay una iglesia que está conociendo el poder de Dios. Hay una iglesia que se está animando a activar lo sobrenatural. Hay una iglesia que está conociendo el poder de Dios. No tengas temor de orar, no tengas temor de enviar palabra, no tengas temor de presentarte delante de Dios como se presentó el centurión y le dijo: Dios, mi criado está enfermo, está dolido, está atormentado, pero yo sé que tú tienes poder para libertarlo, tú tienes poder para sanarlo, tú tienes poder para hacer el milagro que él necesita. Aleluya. Tiene poder Dios. Este centurión lo reconoció quién era Jesús. 6:41 de Marcos dice: tomando entonces los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se les fuera sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces, y comieron todos y quedaron satisfechos, y recogieron 12 canastas llenas de trozos de pan y de pescado. Los que comieron de los panes eran 5,000 personas. Yo voy a la actitud que tuvo uno de la multitud, que se animó a decirle a Jesús: mira, yo tengo 5 y 2. Mira, tengo 2 peces y 5 panes. Diga conmigo, y eso bastó para que Jesús hiciera el milagro. Si tu fe fuese como un grano de mostaza, dice la Escritura, a Jesús le bastó alguien que le diera legalidad, alguien que le dijera: sí, mira, tengo esto. Y eso le dio legalidad a Jesús para manifestarse y pudiese bendecir y aún multiplicar. Es que cuando uno se acerca a Jesús creyendo, yo no me imagino a esta persona acercándose a Jesús. Y no se acercó porque se acercó porque estaba reconociendo quién era Jesús. Si no, no se hubiese acercado. Si no hubiera dicho: no, yo me como el pan y me como los pececitos yo, y los demás lo lamento, I'm sorry, lo lamento. No, él se acercó porque sabía. Diga, se acercó porque sabía el poder que había en Jesús. Conocía porque ya lo había visto actuar a Jesús anteriormente. Lo había visto a Jesús manifestarse a favor de la gente. Por eso cuando se acercó es porque lo conocía y le dio la legalidad para que él se manifestara. Cuando vos te acercás y le das legalidad,
no solamente vas a ser sorprendido vos en forma personal, sino todo lo que te rodea va a ser bendecido. Vuelvo a decirlo. Cuando vos te acercás a Jesús creyendo y te acercás porque estás reconociéndolo a Él quién es, no solamente vos vas a ser sorprendido, sino todo tu entorno va a ser bendecido. El centurión se acercó y el criado fue sano. La mujer, que no da para leerlo todo, la mujer que se acercó y le dijo: sí, tus pecados son perdonados. No solamente recibió la liberación esta mujer y el perdón de sus pecados, sino donde ella iba, donde ella se empezó a mover, empezaron a conocer a Jesús y la gente comenzó a arrepentirse y la gente comenzó a ser salva. Este niño, esta persona se acercó solamente con 5 panes y 2 peces. Y no solamente él fue bendecido, sino que a causa de esa credibilidad, todo su entorno, diga todo su entorno, dígalo de vuelta, dígalo de vuelta, y ahora créalo y dígalo, fue bendecido. Yo quiero activar una palabra en tu espíritu en esta hora. Yo activo una palabra en tu espíritu. Si te acercas a Jesús creyendo, porque estás reconociendo el poder que hay en Él, no solamente vos vas a ser bendecido, sino todo tu entorno va a ser bendecido. Yo profetizo esta palabra sobre tu vida en esta hora. Yo creo en esta palabra. Porque toda la gente que se acercó a Jesús comenzó a ser libre. Y por medio de la libertad que esa persona recibió de parte de Jesús, todo el entorno comenzó a cambiar. Aleluya. Conocerlo a Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida. Conocerlo a Jesús abrirá las ventanas del cielo sobre tu vida. Conocerlo a Jesús te va a llevar a ser libres de toda maldición hereditaria. Te va a llevar a ser libre de toda maldición generacional. Por eso hay que conocerlo a Él. Y tenemos que acercarnos a Él creyendo. Toda esta gente que hemos leído y la cantidad de pasajes que hay, se acercaron porque lo reconocieron y se acercaron porque creyeron. Por el solo hecho de reconocerlo, por el solo hecho de creer, sus vidas y su entorno fue bendecido. Fueron perdonados los pecados, otros fueron sanados, otros fueron provistos. Hay testimonios de prosperidad, de que toda una familia ha sido próspera porque hubo alguien en la familia que empezó a creer, porque se animó a cortar la maldición hereditaria económica, porque hubo alguien en la familia que empezó a diezmar y a cumplir con el mandato de Dios, y eso empezó a bendecir toda la familia. Pero ¿y cómo puede ser? Es que allá hay una legalidad que se activó en el mundo espiritual. Como este testimonio, el centurión, el criado anda a saber qué distancia estaba. Sin embargo, por la legalidad fue sanado. Quiero
desafiarte en esta noche a algo. No me dejas salir del centurión. Yo quiero que en esta noche tú cumplas el rol del centurión delante de Dios. Y que puedas creer que lo que le vas a pedir ahora en pos de se va a hacer. Ponte sobre tus pies.